Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un honor para el Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa contar con la participación de todos ustedes en esta primera mesa redonda del capítulo venezolano del Instituto. Vamos a contar con una serie de expositores que van a disertar sobre temas relacionados con el derecho de la empresa y nuevas tecnologías. Y antes de iniciar con la presentación de cada uno de los ponentes, vamos a contar con unas palabras de apertura del fundador del IDE, uno de los cofundadores del IDE, Vicens Rivas, quien nos va a dar una breve introducción a este evento. Vicens, tienes la palabra y de nuevo muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, según estén en el continente americano o en España. Vamos, como se decía, a iniciar la mesa redonda, el derecho de la empresa frente a la transformación digital del sistema financiero, organizado por el capítulo venezolano del Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa. Mis breves palabras están orientadas, en todo caso, a darles la bienvenida Vicens, para... danos un minuto, Vicens, por favor, que Sí. estamos aquí coordinando un tema en la sala. Disculpa. Vale. Ahora sí. Listo, ahora sí, perfecto. Continúa. Genial. Decía que mis breves palabras están orientadas a darles a todos la bienvenida y para agradecer, en primer lugar, a Diego Castañino por la coordinación general del instituto, a quien quiero disculpar por no estar en este momento, si bien se va a incorporar en breve, y también agradecer especialmente al capítulo venezolano y en particular a Wilfredo Monsalve por la organización de este evento. De la misma manera, queremos agradecer a las entidades colaboradoras, Lega Abogados y a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil su inestimable contribución para que este evento se materialice. Y sin duda, lo mismo a todos los panelistas y a los asistentes. Me gustaría también decir que este acto tiene una especial relevancia por ser el que inicia las actividades del instituto. Para nosotros, el instituto es un proyecto transnacional que pretende establecer vínculos de confianza entre una comunidad económica, empresarial y jurídica, en la que tratamos de compartir problemas y soluciones que consideramos comunes, más allá de las fronteras y las nacionalidades. Y estamos convencidos de que estos años que vienen están llenos de oportunidades de colaboración, pero también de que nos encontramos ante un mundo social, empresarial, inestable, incierto y cambiante, fundamentalmente debido a la emergencia de tecnologías que van a transformar nuestro entorno. Pero sin embargo creemos que con el rigor y el alto nivel con el que se presenta esta primera actividad, estamos generando desde ya la confianza y el conocimiento que nos permite interpretar nuestro entorno y abordar los grandes retos económicos y jurídicos que nos depara el siglo XXI. Muchísimas gracias a todos y damos la palabra a Wilfredo para que proceda a presentar a los panelistas y se ponga en marcha la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Vicens, por esas palabras. Y bueno, para continuar con la agenda del evento, me permito presentar al primero de los panelistas del día de hoy, precisamente socio de Lega Abogados, la firma donde estamos realizando este evento el día de hoy, a la cual le agradecemos mucho el apoyo técnico que le ha brindado al instituto. Carlos es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2008, es especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en Derecho Procesal por la misma casa de estudios. Realizó estudios en la Academy of American International Law, Institute and International and Comparative Law, en Dallas, Estados Unidos, en el año 2000, y en el Intellectual Property Summer Institute, Franklin Pierce Law Center, y es miembro del Advisory Board del Foro Latinoamericano de la International Bar Association. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, es socio senior de Lega Abogados. En el ámbito académico es profesor de tópicos avanzados de Derecho Mercantil en la Universidad Metropolitana, profesor de Derecho Concursal
y de Bienes y Derechos Reales en la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de contratos electrónicos en el posgrado de Derecho Digital de la UMA. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa por esta invitación y la organización de este espacio, así como a todos ustedes los que están presentes aquí acompañándonos hoy. Además, es un gusto para mí de verdad compartir con tan prestigiosos colegas que van a acompañarnos en la mesa el día de hoy. Dado el tiempo limitado de que contamos, mi objetivo no es el día de hoy hacer un desarrollo exhaustivo ni entrar en discusiones técnicas muy profundas, sino compartir algunas ideas generales sobre lo que es el contrato inteligente y plantear algunas preguntas que pueden ser desde el punto de vista práctico muy importantes. En general, cuando hablamos de los contratos inteligentes, en términos muy simples, en términos muy llanos, nos referimos a programas que ejecutan una regla de si ocurre esto, debe pasar aquello. Y normalmente estos contratos se desarrollan, como todos deben saber, en tecnología blockchain. Desde el punto de vista jurídico empresarial, lo verdaderamente importante que quiero dejar claro sobre la mesa desde el inicio es que debemos distinguir entre el contrato como un acuerdo de voluntades, es decir, el contrato cuyo concepto conocemos de acuerdo a la teoría general de los contratos que todos estudiamos, que está normalmente redactado en lenguaje natural, y diferenciarlo de lo que es el código que automatiza la ejecución de algunas o de todas las obligaciones. Por supuesto, es prácticamente imposible que todas las obligaciones puedan automatizarse, pero podría darse. La idea entonces el día de hoy es reflexionar brevemente sobre qué conviene automatizar, qué no conviene automatizar, qué riesgos aparecen cuando la ejecución se convierte en un código y qué remedios o soluciones serían convenientes prever desde que diseñamos estos contratos electrónicos. En la contratación empresarial, casi todo se resume a tres verbos: prometer, verificar, ejecutar. Los contratos inteligentes prometen algo bastante seductor, si se quiere decir, que es que parte de la ejecución, como podría ser un pago, la liberación de una garantía, algunas penalidades automáticas, ocurran sin intermediación del ser humano y en principio sin grandes fricciones, ¿no? Pero esa automatización, debemos estar claro, que cambia el perfil de riesgo en comparación con un contrato tradicional. Porque cuando el cumplimiento lo transformamos en un código, entonces también los errores se van a ejecutar automáticamente y eso debemos tenerlo presente. Empecemos con algunos conceptos básicos para ponernos todos en el mismo contexto. Y la definición clave que es un contrato electrónico, vemos que, perdón, un contrato inteligente, tenemos que hay dos significados bajo la misma etiqueta. Lo primero es el entender el contrato inteligente desde el punto de vista técnico. Desde ese punto de vista, el contrato inteligente entonces es un código, un programa para que ejecuta reglas sin transacciones. Como yo les decía, que ejecuta la regla de si ocurre esto, entonces pasa aquello. El segundo concepto o la segunda acepción que podría tener este término de contrato electrónico es lo que conocemos como un Smart Legal Contract desde el punto de vista jurídico. Y eso sí es el acuerdo de voluntades, donde las obligaciones son pactadas por las partes involucradas y las partes entonces acuerdan que una o varias o todas las obligaciones se van a ejecutar de manera automática a través de estos códigos. Entonces, si quisiéramos tener alguna definición genérica de lo que es un contrato inteligente, una definición útil para la empresa podría ser que es un programa que cumple condiciones predefinidas, es decir, ejecuta automáticamente acciones pactadas por las partes, como podría ser, por ejemplo, entregar unos fondos, entregar un dinero, liberar una garantía, registrar un evento, hacer el cálculo de una penalidad. Esos son ejemplos que podrían, de las obligaciones que podrían en general pactarse. Ahora,
siempre viene la pregunta cuando estudiamos este tema de si son verdaderos contratos jurídicos y no necesariamente. Todo va a depender de la acepción de contrato inteligente que estemos hablando. Si estamos hablando del código por sí solo, eso no es un contrato, eso es simplemente un mecanismo de ejecución que las partes están estableciendo. Pero también podemos verlo entonces como un contrato jurídico, porque el contrato jurídico sigue existiendo, es ese acuerdo de voluntad. Cuando el acuerdo de voluntad está expresado en un lenguaje natural y el código solo automatiza la ejecución de una obligación. Entonces, en esos casos, quizás sea preferible hablar de que estamos en presencia de un concepto de un contrato electrónico que tiene adicionalmente una capa algorítmica que, como les decía, automatiza la ejecución de una determinada obligación. ¿Cómo funcionan estos contratos electrónicos? Una explicación técnica sencilla podría ser verlo en capas. Lo primero sería que la capa 1 es el acuerdo como tal, es decir, los términos legales en lenguaje natural que las partes acuerdan a través de su manifestación de sus voluntades. La segunda capa podría ser la capa tecnológica, que son las reglas, el código que las partes, a través de las cuales las partes deciden ejecutar alguna de las obligaciones que están dentro de ese contrato natural que las partes han pactado. Y por último, algo que es muy importante es lo que debemos llamar, que es la tercera capa, los oráculos. Los oráculos son mecanismos que llevan datos del mundo real al entorno de la ejecución. Los oráculos van a ser necesarios entonces cuando el hecho relevante no está dentro del propio sistema, como podría ser, por ejemplo, una entrega física, sino entonces yo tengo que llevar la información de que esa entrega física se ha ejecutado al mundo electrónico para que pueda ejecutarse ese código que previamente hemos. Obviamente hay algunas veces que el mismo sistema podría tener ese hecho externo, lo pueda medir o lo pueda percibir directamente el sistema, otras veces no. Entonces el oráculo es el mecanismo a través del cual yo llevo esa información a la parte digital para que el código pueda efectivamente ejecutarse. Estos contratos inteligentes tienen unas propiedades técnicas muy relevantes que básicamente serían tres. El determinismo, es decir, que ante la misma entrada siempre vamos a tener el mismo resultado. El segundo elemento sería la trazabilidad, que es el beneficio, la bondad de que el historial de todas las transacciones va a quedar registrado. Y por último tenemos lo que podría ser, lo que es un beneficio, pero al mismo tiempo podría ser un problema, es el tema de la inmutabilidad relativa que tienen estos códigos, estos contratos, porque una vez desplegado el contrato, cambiar el código podría ser difícil porque requiere otra vez la asistencia técnica, hacer otra vez la programación, etcétera. Por eso, como cuando veamos algunas soluciones que quiero proponer, es importante prever cláusulas que prevean patrones de actualización o mecanismos de pausa de la ejecución en caso de que ello sea necesario y así pueda ser más fácil toda la solución de toda esta situación. Entonces, es importante siempre tener en mente, cuando hablamos de contratos inteligentes, entender qué conviene automatizar. Y lo que conviene automatizar son obligaciones objetivas y verificables, como pagos condicionados a un hito medible, un descuento que esté pactado en un Service Level Agreement, liquidaciones aritméticas, liberación de depósitos, etc. No conviene automatizarlo o lo que esté intensamente de manera contextual, ¿no? Por ejemplo, si en el contrato natural, en el contrato legal, las partes hablan de calidad razonable, ¿cómo automatizo eso? Entonces, o que si yo hablo de fuerza mayor, ¿cómo automatizo eso si son conceptos genéricos que no están completamente determinados y podrían dar pie a la ambigüedad? ¿Cómo los llevo a un código que pueda ser ejecutado automáticamente? Pero ¿tiene beneficios prácticos la implementación de un contrato inteligente? Por supuesto que sí. Para las empresas tenemos los beneficios de la eficiencia, reducción de tiempos, por ejemplo, en los pagos o en las liberaciones de una garantía, por decir algo.
menos costosos, todo el tema de la coordinación del contrato, pues disminuye ese seguimiento que debemos tener sobre los contratos y también tenemos de importancia como beneficio la auditoría, por lo que les mencionaba anteriormente, que es el tema de la trazabilidad de todo lo que ocurre en la vida del contrato va a quedar registrado. ¿Para qué puede ser usado un contrato electrónico, perdón, un contrato inteligente en el mundo empresarial? Hay varios, esto es una lista que simplemente es enunciativa de algunos usos que se pueden tener de estos contratos inteligentes. Por ejemplo, un escrow automático, que lo más parecido en Venezuela sería un contrato de fideicomiso, donde unos fondos retenidos, por ejemplo, pueden ser liberados a cumplirse un hito que sea verificable, pagos por desempeño, como le decía, de un Service Level Agreement. Por ejemplo, si usted cumple en tal tiempo, entonces yo le voy a pagar una cantidad adicional o al revés, o le doy un descuento. En la cadena de suministro también es posible utilizar los contratos inteligentes, porque a través de cuando se verifica la entrega de un producto, entonces se ejecuta tal obligación. Por ejemplo, los seguros paramétricos, garantías y penalidades, dice la lámina también. Los seguros paramétricos también se pueden utilizar para este tipo de contratos. También se pueden utilizar los contratos inteligentes, porque, por ejemplo, es el pago automático al ocurrir un determinado evento que sea medible, por supuesto. Por ejemplo, si se establece, si llueve, se ejecuta tal póliza. Entonces aquí podemos ver también cómo ese hecho externo a veces necesita un oráculo para llevar el hecho externo a la parte digital y a veces no. Porque, por ejemplo, si lo que yo establezco es si pasan de 40 grados el clima, debo ejecutar un seguro, por ejemplo. Entonces, esa medición de los 40 grados a lo mejor es un hecho externo, pero que yo no necesito un oráculo para llevarlo al sistema, porque el sistema mismo podría tener la capacidad de entender y de percatarse que subió la temperatura más de 40 grados. O, por ejemplo, en las entregas de las cadenas de suministro, es posible que una entrega quede registrada digitalmente, por ejemplo, cuando un despachador registra en una tablet o en algún sistema electrónico que ya entregó el paquete o la mercancía. Ahí ese es el oráculo por el cual yo estoy trasladando el hecho real de externo al mundo digital. Ahora, los contratos inteligentes, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, no eliminan el derecho como tal, ni la necesidad de la gobernanza. La automatización de la ejecución de alguna obligación no sustituye las reglas en general, no sustituye la supervisión, no sustituye decisiones humanas. Lo que elimina, cuando están bien diseñados, eso sí, es parte de la fricción de esta fricción operativa que puede existir pues, en los contratos. ¿Hay riesgos al utilizar un contrato inteligente? Por supuesto que sí, que hay riesgos de tres niveles. Tenemos riesgos técnicos, porque pueden haber errores en la programación. Entonces, al ejecutar transferencias indebidas o puede bloquear fondos indebidos. Hay riesgos en el oráculo, si el dato externo es erróneo o es manipulable. Riesgos en la gestión de claves, cuando los sistemas electrónicos tienen claves, estas claves pueden perderse o pueden estar comprometidas. Los costos y gestión y la congestión que pueda haber en el manejo de la parte tecnológica también es un riesgo que debemos tener en cuenta cuando utilizamos un contrato inteligente. También hay unos riesgos legales, por supuesto que sí. Uno de los principales, en mi opinión, es el tema de la prevalencia y de la interpretación. Cuando hay una divergencia entre el contrato per se y el código, ¿cuál de las dos gobierna? ¿Cuál de las dos prevalece? También pueden haber riesgos legales si los remedios no están bien planteados en el contrato subyacente que tenemos allí. El tema de la jurisdicción y ley aplicable en ecosistemas globales, hay una necesidad imperiosa pues, de pactar el foro, saber si es por arbitraje, si es por jurisdicción ordinaria, qué ley sustantiva es la que va a aplicar. E igualmente, otro riesgo legal es el tema de la prueba, porque yo debo explicar al árbitro, demostrar al árbitro la ejecución correcta de ese código, entonces estaríamos sujetos a peritajes, a trazas, a auditorías, y esto podría complicar, pues, esta situación. Y también tenemos riesgos operativos del negocio, porque el código podría ser muy rígido y el negocio necesita cierta flexibilidad para ejecutarse. Pueden cambiar las circunstancias externas, por ejemplo, puede cambiar la ley que aplica en una determinada jurisdicción, entonces el código ya
no puede ejecutarse de manera correcta porque está planteado de acuerdo a una ley que ya no está vigente. El tema también de los mecanismos de control para la continuidad de toda esa situación. Pero bueno, ante estos riesgos, ¿qué soluciones o qué remedios podríamos plantear o sugerir que se tengan presentes en el diseño de un contrato inteligente? Primero tenemos los remedios contractuales, es decir, las cláusulas recomendadas. Por supuesto, una cláusula de prevalencia para decidir qué va a prevalecer cuando hay contradicción entre el código y el contrato subyacente, el alcance de lo automatizado, definir exactamente qué obligaciones se ejecutan por el código, cuáles quedan manuales, todo eso. Diseñar y establecer cláusulas que hablen de posibilidades de control, de pausa, de un stop de la ejecución cuando vemos que hay una situación, por ejemplo, de fraude, de un dato erróneo, de un oráculo también que no es correcto. Entonces, eso debería pactarse todo en las cláusulas dentro del contrato. También cláusulas relacionadas con la gestión de las claves y la gobernanza, es importantísimo. Responsabilidad de las fallas. En caso de una falla electrónica, ¿qué parte es la responsable ante esa situación? Evidencia y peritaje, solución de controversias, es indispensable también que siempre tengamos en cuenta las cláusulas en relación con ello. El otro de medios o soluciones que debemos tener al momento de pensar en un diseño de un contrato es que tenemos que tener el diseño del sistema de una manera segura, un diseño técnico seguro. Entonces debemos diseñar esto que tenga posibilidades de auditoría de ese código de una manera independiente, los límites del código, cuál va a ser el monto límite, cuál va a ser la frecuencia, ejecuciones anómalas, qué es lo que va a ocurrir, como les decía anteriormente, mecanismos de pausa. También es importante analizar los remedios técnicos en el caso de una ejecución errónea o de prever alguna ejecución errónea. Arquitecturas actualizables en caso de que varíen las circunstancias, las leyes, etcétera. Oráculos. Los oráculos tienen que ser robustos para que la fuente externa o el dato externo pase debidamente al mundo digital, el monitoreo y respuesta de los incidentes, eso también es importante. Y por último, también el tema del diseño de los remedios relacionados con el diseño en materia de gobernanza. Entonces también tenemos que hablar de posibilidad, por ejemplo, de un mecanismo mixto de tecnología y negocio para aprobar los despliegues, cambios de los planes, auditoría, políticas de custodia y seguridad. Importantísimo la capacitación continua de las partes involucradas y una documentación viva, que es decir, que se pueda contar con un mapa de procesos, anexos técnicos, una bitácora de cambio. Todo eso son soluciones o remedios que nosotros debemos prever al momento de diseñar un contrato inteligente. Aquí hay algo clave entonces, y que la pregunta no es si los contratos inteligentes sustituyen el derecho. La pregunta es qué parte del negocio puede convertirse en reglas verificables y cómo debemos diseñarla. Desde el inicio establecer un diseño adecuado y que tenga los remedios jurídicos y técnicos para el día que falle el dato, que falle el código, que falle el contexto. Hay tres cosas entonces indispensables que siempre debemos pensar cuando hablamos de contratos inteligentes. Automatizar lo verificable, no otra cosa. Mantener siempre bajo el control y la ejecución humana lo que podamos considerar como ambiguo. Eso no debemos automatizarlo. Y recordar siempre que la gobernanza no desaparece. Tenemos necesidades de supervisión, importancia continua de toda esta gobernanza. Por último, ya para finalizar, simplemente le quiero dejar aquí un checklist rápido que puede utilizarse para implementar un smart contract en una empresa. Es qué obligación realmente puede automatizarse, qué dato externo requiere Oráculo, existen mecanismos de pausa e interrupción, se auditó el código, etcétera. Estos 8 puntos creo que puede ser un buen checklist para el momento de que vayamos a desarrollar un contrato inteligente, lo tomemos en cuenta y nos guiemos por esto para poder utilizar y el contrato inteligente pueda realmente aportar beneficios para la empresa. Bueno, con esto termino esta introducción muy general de lo que son los contratos inteligentes y quiero agradecer una vez más a todos los encargados de la organización de esta mesa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Tomo la palabra, no sé si está en este momento Wilfredo para continuar y si no, le damos la palabra a Claudia Madrid. Muchas gracias con la ponencia Naturaleza Jurídica de los Criptoactivos y de los Títulos Valores Digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, desde luego, al Disculpen. instituto. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, disculpen. Sí. Estamos resolviendo un inconveniente técnico por acá, pero vamos a presentar, por supuesto, a la profesora Claudia Madrid Martínez antes de que inicie. Wilfredo, antes me pueden dar, porfa, permiso para compartir pantalla. Sí, por supuesto, ya está listo. Listo. Gracias. Chévere. Bueno, me permito presentar a la profesora Claudia Madrid Martínez, quien es doctora en Ciencias Mención Derecho, es magíster cienciarum en Derecho Internacional Privado y Comparado y abogado de la Universidad Central de Venezuela. Es postdoctoral researcher becada por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Colonia en Alemania, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, profesora asociada de la Universidad de Antioquia, parte del grupo de investigación Saber, Poder y Derecho de esa misma casa de estudios, miembro de la lista de árbitros en el CETCA y en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, parte del grupo de expertos en representación de la SADIP en el proyecto de tokens digitales de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional y ASADIP. También es miembro fundador del Instituto Antioqueño de Derecho Internacional Privado. Profesora Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Wilfredo, y muchísimas gracias al instituto por esta invitación a compartir algunas ideas sobre criptoactivos y títulos valores digitales y su naturaleza jurídica. Un tema que prácticamente está como en construcción y que cada vez que creemos que ya tenemos un concepto y una naturaleza jurídica establecida, pues la tecnología sigue avanzando y entonces hay que ir como pensando en otras cosas. Por eso, en un primer momento, yo quisiera establecer cierta distinción entre los criptoactivos y los títulos valores digitales. ¿Por qué me propongo hacer en un primer momento esa distinción? Porque generalmente cuando nosotros pensamos en tecnología, pensamos en el primer principio que apareció en el panorama y que vino a darnos una especie de respuesta frente a todos estos temas, que es el principio de equivalencia funcional, al lado del principio de neutralidad tecnológica. Y cuando estos principios fueron reconocidos gracias en buena medida a la labor de UNCITRAL y sus primeras leyes modelos en materia de comercio electrónico y en materia de firmas electrónicas, pues dijimos, bueno, si sirve en papel, sirve el mensaje de datos y con eso tenemos como una respuesta para todas las posibilidades. Sin embargo, como sigue avanzando la tecnología, hoy en muchas de las regulaciones que han aparecido y que están en construcción, quizá la pregunta de partida es, ¿el principio de neutralidad tecnológica es suficiente para explicarnos todo lo que está pasando en temas de tecnología y en temas de instrumentos negociables que circulan digamos, sin estar atados al papel y en un mundo virtual? Y pensando en si esto es o no suficiente, es que he enfocado esta breve presentación para centrarme en primer término en los títulos valores digitales y luego ir a los criptoactivos. Porque la respuesta a esa pregunta de la suficiencia del principio de neutralidad tecnológica depende de si estoy en uno u otro ámbito. Entonces, en primer término, respecto de los títulos valores digitales, pues hay varias cuestiones que decir acá. Todos conocemos digamos, el concepto, la naturaleza, la historia, con bastantes años encima de los títulos valores. Pero hoy, desde luego, estamos pensando en cómo esos títulos que todos conocemos, las letras de cambio, el pagaré, el cheque en menor medida, pero el cheque no por el ambiente electrónico, sino porque realmente es un instrumento que se encuentra en desuso en la gran mayoría de los sistemas, em, ya desde su soporte físico, y para los que así lo entienden también el tema de las facturas. Entonces, todos estos medios tradicionales están como enfrentando dos situaciones. La primera, que supone la digitalización de esos medios, es decir, el paso del papel al mundo digital. Y la segunda, la posibilidad de que esos títulos nazcan directamente en el ambiente digital sin tener ningún soporte en papel.
Yo tomo como punto de partida la ley costarricense sobre letras de cambio y pagar electrónicos, que en ese sentido hace una diferencia entre desmaterialización y electronificación. La desmaterialización para referirse precisamente al título físico que es transformado en electrónico, y la electronificación para referirse al que nace directamente en el ambiente electrónico, sin soporte en papel. Frente a estos títulos valores digitales, la respuesta de primer momento es el principio de equivalencia funcional. Es decir, si el título cumple con los requisitos que se le imponen desde el derecho cambiario del país de que se trate y tiene un soporte que puede ser identificado como un mensaje de datos, pues el principio de equivalencia funcional lo que dice es, mire, ese título valor en soporte digital tiene el mismo valor que puede tener expresado en papel. Como antes he dicho, quizá el primer reconocimiento en un instrumento, aunque es un instrumento de soft law, de este principio de equivalencia funcional se da en la Ley Modelo UNCITRAL sobre Comercio Electrónico de 1996, y que también se refleja en la Ley Modelo sobre Firma Electrónica, que viene un poco a completar tal vez la identificación del autor en estas situaciones. Esa ley modelo del 96 trabaja, como digo, con el principio de equivalencia funcional, de manera que cuando la ley exige que un instrumento o un dato determinado conste en un documento tradicional, pues tendrá exactamente el mismo valor si consta en un mensaje de datos. Y la propia ley aporta un concepto de mensaje de datos que sigue vigente hasta nuestros días, en el sentido de información en un medio digital que pueda ser almacenada y posteriormente consultada. En 2017, la propia UNCITRAL publica su ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos. Y aquí empezamos a pensar en otras cosas, porque la tecnología sigue avanzando. A ver, de 1996, cuando el boom era el correo electrónico, a 2017, cuando ya empezamos a hablar de otras cosas, pues mucho ha pasado, y quizá los parámetros para entender unos y otros son diferentes. Entonces, la ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, lo primero que notamos es que tiene un ámbito de aplicación muy particular. La ley modelo lo que busca básicamente es facilitar la circulación de mensajes de datos en forma de estos documentos transmisibles, y abarca muchos tipos de documentos, pero tiene una exclusión que, siendo ley modelo, es simplemente una sugerencia para los estados. Esa exclusión supone que la ley modelo no se aplicará a activos digitales de inversión, o a documentos que tengan que ver con inversión, e incluso en la nota explicativa a esa norma, que es el artículo 1.3, que tiene una pequeña nota al pie que deja en libertad a los estados de que añaden otras exclusiones. Se habla de una posible exclusión de los títulos valores, básicamente pensando no tanto en que el título valor no cumpla con ese concepto de documento transmisible electrónico, sino más bien para no chocar con la regulación de los convenios ginebrinos de la década de los 30 del siglo pasado, que son los que dieron lugar a la gran mayoría de las legislaciones en materia de título valor, al menos de este lado del mundo. Colombia y Venezuela son un ejemplo de eso. Entonces, pensando en ese posible choque, la ley modelo deja la posibilidad de que los estados decidan si excluyen o no los títulos valores. Pero cuando uno piensa en esa exclusión, es más bien el no chocar a nivel de regulación material. Y a este punto voy a volver más adelante. La ley modelo 2017 sí que introduce además un concepto que viene a ser fundamental en esta nueva forma de entender la tecnología y las formas de expresión en los ambientes tecnológicos, que es el concepto de control. El concepto de control, a ver, a pesar de que más adelante voy a volver a él, es como una especie de equivalente funcional de la posesión, porque los títulos valores sí tienen una característica en la mayoría de los sistemas que viene justo de los convenios ginebrinos, el tema de la literalidad, lo cual hace como muy importante el tema de un soporte, ¿ok? Em, de hecho, si nosotros vemos esto, y lo traigo a colación porque la mayoría de los instrumentos normativos a los que me voy a referir lo ven desde la perspectiva del derecho internacional privado, para los efectos de la localización, esa materialidad también es importante. Y los efectos que puede tener el poseer el título en la mano, pues, a ver,
No es, digamos, un secreto para quienes se dedican a estos temas. Entonces, el control va a aparecer como un sustituto de esa posesión para seguir entendiendo esta validez de los títulos valores digitales. Si nosotros vemos este asunto y lo aterrizaré desde la perspectiva del derecho colombiano, pues hay varias cosas a tomar en cuenta. Primero, cuando nosotros hablamos de título valor digital, eh, entendemos un instrumento como moldeado a partir de dos capas. Una capa tecnológica que tiene que ver con que la información del título valor consta en un mensaje de datos. Colombia adaptó la ley modelo municipal sobre comercio electrónico a través de la ley 527 del 99 y además a través de un decreto, el decreto 2364 de 2012, adaptó la ley modelo sobre firma electrónica, de manera que el mensaje de datos goza de plena validez y eficacia en el sistema colombiano. Y luego está la capa cambiaria que tiene que ver con los requisitos del título valor como tal, definido en el Código de Comercio colombiano como un documento que tiene un derecho literal y autónomo, que es el derecho encerrado en el título. Doctrinalmente, en Colombia se hace una diferenciación, que ya la mencionaba respecto de la ley costarricense, entre la desmaterialización y la inmaterialización. La desmaterialización es el título digitalizado, mientras que la inmaterialización es el título que nace sin ningún tipo de soporte físico. Em, Ahora, ¿qué validez tienen estos títulos en Colombia más allá de ese examen de lo que pueden implicar? Quizá la única regulación formal, más allá desde luego de la admisión del principio de equivalencia funcional, ha dado con el tema de la factura electrónica. En Colombia, la factura es un título ejecutable, ¿ok? Em, y la regulación viene básicamente de la DIAN, que es el organismo encargado del tema tributario, que como siempre la cosa empieza por ahí. De hecho, en este momento, incluso las pymes están obligadas a emitir facturas electrónicas. Entonces hay una regulación más o menos concienzuda, detallada de los requisitos que deben tener estos instrumentos para tener validez. Pero más allá de esas especificidades, el gran problema que se ha planteado en la doctrina, porque a ver, tenemos principio de equivalencia funcional, la admisión de que efectivamente el título valor se pueda manifestar en el mundo digital. Sin embargo, como el dolor de cabeza sigue siendo el tema de el carácter ejecutivo de estos títulos y cómo procesalmente se puede, digamos, seguir manteniendo esa afirmación a pesar de que el título valor no conste en un instrumento físico, sino en un instrumento digital. Y entonces aquí la jurisprudencia sí que ha entrado como a suplir ciertas situaciones. Por ejemplo, hay una decisión de 2020 de un Tribunal Superior de Medellín, en donde se creó un test de verificación del título para que el título pueda tener ese carácter ejecutable. Entonces se habla, por ejemplo, de que el título tiene que estar emitido por un ente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene que cumplir con los requisitos del mensaje de datos de la Ley 527 y que debe cumplir además con los requisitos que se establecen para los depósitos centralizados de valores. Y si es así, pues entonces se puede dar mérito ejecutivo a ese título. En 2022, la Corte Suprema de Justicia admitió el valor ejecutivo de un pagaré que constaba en un soporte digital. Y esa fue como la gran admisión. Estamos hablando de 2022, bastante cercano y mucho tiempo después de empezar a plantearse estos problemas, pero se le reconoció ese carácter ejecutivo. Y en 2023, un Tribunal Superior de Bogotá reconoció mérito ejecutivo también a un título valor que constaba en el intercambio de mensajes a través de WhatsApp. Entonces, eso que fue quizá una limitante para la admisión de los títulos de valores digitales, que era su valor ejecutivo en proceso, que su valor probatorio desde luego no se discutía, de hecho el Código General del Proceso tiene normas que admiten su valor probatorio, pero incluso ese efecto ejecutivo de los títulos pues es reconocido a pesar de que consten entonces en un soporte digital. Pero entonces, respecto, y cierro con esto el tema de los títulos valores digitales, el asunto aquí sigue siendo o sigue girando en torno al principio de equivalencia funcional que es suficiente para los títulos valores digitales. Problema,
los criptoactivos. Ya aquí el tema de la equivalencia funcional sí empieza como a mostrar ciertas falencias. Pero antes de mirar, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Nos preguntamos qué es un criptoactivo, porque es que hay muchas expresiones que en la práctica se usan como sinónimo y que no lo son: criptoactivos, criptomonedas, tokens, etcétera. Y la verdad es que criptoactivo es casi y de hecho hay un autor argentino cuyo nombre se me escapa en este momento, que lo llama como un concepto madre, porque dentro de él caben muchas cosas muy diferentes. Em, un criptoactivo podría definirse como un activo digital, lo cual supone que hay una representación digital de un valor que se puede comercializar, que se puede transferir y que se puede utilizar fundamentalmente para hacer pagos o para realizar inversiones. Como les digo, aquí cabrían entonces las criptomonedas, desde luego, los tokens de pago de inversión, los stablecoins, incluso algunos NFT podría mirarse también dentro de este concepto. Tal vez nos ayude un poco mejor a entender el concepto de criptoactivo, decir que no son, y desde luego no son monedas de curso legal, salvo el caso de El Salvador, que es como un experimento ahí extraño, pero en principio no son monedas de curso legal. Si le queremos reconocer algún curso, hablaríamos en todo caso de curso voluntario, porque ellas se utilizan como medios de pago, porque las propias partes así lo admiten, pero no tiene que ver con la imposición de ningún estado, ni mucho menos. Y siendo de curso voluntario, ellas no tienen un valor intrínseco. Es decir, no hay un estado que diga cuánto vale un criptoactivo, cuál es su valor real, porque todo depende del valor que le otorga el mercado y una de sus falencias, de hecho, es esa volatilidad estructural, precisamente por esa forma de funcionamiento. No constituyen derechos reales, dice la mayoría de la doctrina. Ellos pueden ser susceptibles de algunas situaciones de derechos, pero, por ejemplo, derecho de propiedad no constituyen según se afirma, y ese es uno de los problemas tal vez para caracterizarlos. Tampoco son asimilables a figuras registrales existentes. Entonces, digamos que tienen una naturaleza que nos invita a pensar en una categoría diferente, porque es que en derecho siempre que aparece algo nuevo tendemos a querer ponerlo en las categorías que ya existen, pero hay cosas que no necesariamente caben en esas categorías, y yo creo que aquí estamos cercanos a eso. Por eso es que el principio de equivalencia funcional, y lo digo de entrada, no parece ser suficiente para explicar estas dinámicas de los criptoactivos. Quizá para aterrizar un poco mejor el asunto, yo he tomado dos ejemplos de regulación del soft law, una terminada, que son los principios de UNIDROIT sobre activos digitales, publicada en 2023, y quizá una referencia un poco digamos, más bien diagnóstica a los trabajos que lleva en este momento la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que tiene un proyecto sobre tokens digitales, que tiene ya aproximadamente un año trabajando y que el Consejo General de la Conferencia acaba de aprobar por 2 años más. Es decir, que es un trabajo bastante a largo plazo. Respecto a los principios UNIDROIT, es importante señalar que los principios utilizan la expresión activos digitales de manera genérica. Y de hecho, lo que buscan es de alguna manera regular o establecer algunas reglas o principios sobre esos activos digitales desde el derecho privado. La definición que manejan los principios UNIDROIT sobre activos digitales tienen que ver un poco con dos capas. Desde luego, son registros electrónicos o archivos electrónicos, y eso se reconoce en el principio 2.1 del texto de UNIDROIT. Y aquí básicamente se refieren a información almacenada en un medio electrónico que es recuperable. em, pero aquí cabe todo. Si nosotros dejamos el asunto de un archivo electrónico, cabe hasta un DVD, si nos ponemos rigurosos. El asunto interesante viene con la segunda capa, que es la referida al activo digital, que es un registro electrónico susceptible de control. Recuerdan que antes me refería al control como un equivalente funcional de alguna manera del tema de la posesión para este tipo de bienes.
Pero los principios UNIDROIT sí que se centran en ese tercer elemento que podríamos añadir a ser un archivo electrónico que contiene un activo digital, pero ese tercer elemento que es el control es muy importante porque como estamos hablando de un bien inmaterial, de un bien que no tiene sustrato, digamos, en el mundo físico, el control es fundamental. ¿Y cómo se define el control en el marco de los principios UNIDROIT? Primero, tiene como tres aristas. La capacidad exclusiva para impedir que otros obtengan beneficios de ese activo, la capacidad exclusiva para que su titular obtenga o quien tiene el control tenga beneficios de ese activo y la capacidad exclusiva para cambiar el control a otra persona, para ceder ese control. Entonces, el control, si bien no es idéntico a la posesión, desde luego, ni siquiera al concepto de control que manejan en los sistemas del common law, pues básicamente es lo que viene a caracterizar al activo digital. O sea, esa posibilidad de que alguien ejerza el control sobre esa información. Pero además, ese activo digital en el marco de los principios UNIDROIT es susceptible de derechos reales, pero no susceptible de derecho de propiedad. ¿Ok? Y hacen la distinción en ese sentido los principios como una característica muy importante de estos activos. Esa distinción en el caso de los principios es un poco estratégica, la verdad, porque uno la oye como muy etérea, pero básicamente lo que quisieron los principios fue no obstaculizar que los estados hicieran suyas esas regulaciones. Entonces no se metió en las distinciones internas que puede haber al respecto y por eso como que lo deja de ese tamaño. En el texto de los principios UNIDROIT se distingue muy claramente también entre lo que es el activo digital y el archivo que lo contiene. O sea, la información que incorpora el activo digital para hacer tal es una cosa y otra cosa es el archivo. El tema mm, de de esa distinción entre el propio activo digital y la información que contiene, de alguna manera también tiene que ver con el control. La información por sí sola, separada del mecanismo que se controla, pues no alcanza a ser un activo digital, sino que lo importante aquí es esos dos niveles. La información incorporada en el activo digital, protegida incluso por derechos de autor y propiedad intelectual en algunos casos, y el archivo entonces donde está contenida esa información. En los principios UNIDROIT también hay como una especie de neutralidad en tres niveles, y así como que lo ha caracterizado de alguna manera la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primer lugar se asume la neutralidad tecnológica, desde luego. Estamos hablando de que no existe el ánimo en los principios de casar el activo digital, por ejemplo, con tecnología blockchain. No. Puede funcionar también con DLT, que es la tecnología de registro distribuido, más o menos traduciría eso, y cualquier otra tecnología que pueda tener esas características de el archivo digital, el activo y el control que se ejerza sobre los mismos. Luego hay un tema de neutralidad que podríamos llamar jurisdiccional, en el sentido de que los principios no usan la terminología de ningún estado en particular, tratan de usar una terminología neutra que se adapte a la vez a todos los que quieran implementar esos principios. Y luego una neutralidad que podríamos calificar como organizacional, y en el sentido de que ellos no deciden en qué parte del ordenamiento jurídico van a entrar parte ni cómo lo van a hacer. Y eso lo decide pues cada sistema. Es importante considerar que en el caso de los principios, muchos de los ejemplos, ustedes saben que los principios tienen unos comentarios oficiales y usan muchos ejemplos. La mayoría de los ejemplos están referidos al Bitcoin, pero no quiere decir que sea el único. Es como quizá el ejemplo más potable porque con el Bitcoin tenemos claramente un activo digital sobre el cual el usuario tiene el control a través de la clave privada, que al combinarse con la pública, que es la que conoce todo el sistema descentralizado, pues produce los efectos de pago o de transmisión o lo que se quiera buscar con esto. Entonces, en el caso de los principios UNIDROIT, los activos digitales son una categoría funcional autónoma construida a través del criterio del control, básicamente así. Entonces, de nuevo, aquí no hay ni referencia remota al principio de equivalencia funcional. Y luego, rápidamente, en el caso de los trabajos de La Haya sobre tokens digitales, primero,
el ámbito de aplicación de este proyecto está dirigido exclusivamente al derecho internacional privado, donde hay poca regulación. En los principios UNIDROIT hay una norma de conflicto endemoniada en el principio 5, básicamente contando con que las partes elijan derecho aplicable, porque es que si no lo eligen, no hay otra forma. En la ley modelo UNCITRAL de 2017 hay alguna referencia a la validez extraterritorial de los registros digitales, pero la idea de la Haya es hacer una regulación centrada en las regulaciones de derecho internacional privado. Lo único que tal vez se haya dejado en claro hasta el momento es una definición de token muy amplia donde caben muchísimas cosas, muchísimos tipos de tokens. Se habla de una representación virtual, de almacenamiento electrónico de objetos tangibles e intangibles, de derechos de crédito eh, y de mecanismos de almacenamiento descentralizado distribuidos, DLT o blockchain, básicamente. Pero todavía todo está muy en discusión. ¿Qué tipo de tokens se va a incluir en la regulación? ¿Cómo se van a localizar? Que es como el gran problema para el derecho internacional privado. Entonces, esto lo menciono, pero verdaderamente es un trabajo que apenas está iniciando. Ha habido solo, de momento, 2 reuniones de expertos. La tercera es ahora a finales de abril. Y veremos qué sale de aquí, pero destaco la dificultad incluso de construir un concepto claro donde quepan la mayoría de las representaciones digitales que podríamos establecer bajo la denominación token. Finalmente, y muy rápido porque creo que me pasé de tiempo, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, la posición oficial parte de una triple negación. Y esa triple negación se ha construido a partir de opiniones del Banco de la República, que es el Banco Central, y de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y no han dicho qué son los criptoactivos, sino que han dicho que no son. No son moneda de curso legal, no son divisas, no son valores. ¿Quién se ha encargado del asunto? La Superintendencia de Sociedades, básicamente para establecer normas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, porque las criptomonedas sobre todo se prestan mucho para esto, y la DIAN por aspectos tributarios. Es decir, es un hecho imponible. El tener patrimonio en criptoactivos puede generar impuesto al patrimonio, incluso impuesto sobre la renta. Hay un proyecto de ley que circuló en algún momento por ahí, pero que tampoco como que se le ha visto mucho, digamos, mucha intención y en este momento con elecciones presidenciales encima no creo que vaya a prosperar, que básicamente se ocupa del activo como con una naturaleza jurídica indefinida en derecho privado, pero tiene un gran problema este proyecto y es que ata el funcionamiento o la circulación de criptoactivos en Colombia a través de entes autorizados por la Superintendencia Financiera. Entonces, pero digamos, esa actuación de estos entes es solo para transmitir, no tienen como un rol activo en el ambiente de generación de criptoactivos, ni mucho menos. Entonces, aquí solo el futuro dirá para dónde va el asunto. Lamento creo que me comí demasiado tiempo. Esto era lo que quería compartir con ustedes y muchísimas gracias de nuevo por la invitación al instituto. Muchísimas gracias, profesora Claudia, por esta exposición, sin duda muy interesante y que aporta muchos elementos de interés para el análisis de estos nuevos temas eh, que son, bueno, tan novedosos y al mismo tiempo tan desafiantes. Y esto nos lleva a nuestra tercera ponencia del día de hoy, a cargo de Pedro Colaneri. Pedro es abogado senior del equipo FinTech de Marval O'Farrell Mayral en Argentina, firma líder en ese país, asesora proyectos innovadores en fintech y criptoactivos, está especializado en tokenización de activos, exchange, modelos de negocio basados en blockchain y ha acompañado tanto startups como actores tradicionales del sistema financiero en el diseño e implementación de soluciones con foco regulatorio y estratégico. Tiene experiencia en estructuración de tokenización de activos inmobiliarios y participaciones societarias, marcos de cumplimiento para plataformas cripto y asesoramiento en exchanges que operan en Argentina. Es expositor habitual en foros y conferencias de esta naturaleza sobre fintech, criptos y regulación financiera. Además, Pedro es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente finaliza un LLM en la Universidad de Austral, donde fue becado por una investigación sobre tributación de instrumentos financieros ambientales. Le damos la palabra entonces a Pedro.
minutos y comenzamos. Bueno, disculpen, hemos tenido un inconveniente técnico en este momento, entonces vamos a dejar para el final la conferencia de Pedro. En este momento voy a entonces tomar la palabra yo en mi calidad de coordinador general, perdón, del Instituto Iberoamericano, y bueno, proceder con una breve intervención sobre arbitraje y nuevas tecnologías, ¿no? La parte de resolución de disputas que está detrás de todo esto. Si puedes, por favor, ayudarme a pasar las láminas, sería chévere. Esta ponencia que he titulado Arbitraje y nuevas tecnologías, su impacto en el derecho de la empresa, busca bueno, dar respuesta a cómo se deben solucionar las disputas derivadas de todo este entorno tecnológico. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La idea que yo quiero tomar como punto de partida para esta exposición es que cuando la tecnología financiera necesita justicia, busca el arbitraje. Es decir, en este nuevo entorno tecnológico que, como vemos, hemos hablado de criptoactivos, hemos hablado de activos digitales, hemos hablado de múltiples categorías, blockchain, contratos inteligentes, todo este entorno, bueno, desde luego que da lugar a que surjan una serie de disputas que derivan de estas actividades y de estas nuevas operaciones. Y el arbitraje ha sido generalmente por el sector tecnológico la opción principal para resolver este tipo de disputas. Lo cierto es que cuando estamos frente a este tipo de disputas, varios autores consolidados a nivel internacional, es el caso específico de Naval y Chegampa, que han publicado un artículo en el Dispute Resolution Journal de la American Arbitration Association. Ellos afirman que en el fondo todas estas controversias no son más que controversias contractuales, y de allí su afinidad con el arbitraje. Es decir, estas son controversias contractuales especializadas en materia tecnológica y, bueno, sí ponen un poco, digamos, en tela de juicio la capacidad de las categorías tradicionales para responder a estos nuevos desafíos. Efectivamente, la posesión o el control, ¿cuál será el concepto adecuado? Todas estas nuevas categorías ponen de manifiesto nuevos desafíos y nuevos retos que el arbitraje ha demostrado que está más que capacitado para resolver. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido,
quiero presentarle algunos datos. Una encuesta muy importante es la encuesta en materia de arbitraje internacional que lleva a cabo White & Case y la Queen Mary University de Londres. Esta encuesta, ya famosa y muy reconocida en el sector arbitral internacional, demuestra para el año 2025 que el 87% de los encuestados prefiere el arbitraje internacional para disputas transfronterizas. Y por supuesto que por la naturaleza de los activos digitales, estas controversias suelen tener este mismo carácter transfronterizo y descentralizado. Por otra parte, encontramos que el arbitraje ha sido el foro elegido por la industria a nivel global para resolver sus disputas, y sobre esto volveremos un poco más adelante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para partir en esta exposición de unos conceptos comunes que manejemos todos, bueno, me sumo también un poco a las exposiciones que hemos tenido antes en el sentido de compartir con ustedes algunas nociones básicas sobre las cuales podamos trabajar. Podemos pasar a la siguiente. En la siguiente diapositiva vemos tres conceptos o tres categorías que son muy importantes para entender este tema. En primer lugar, blockchain. Blockchain no es más que un registro distribuido, descentralizado, inmutable, es decir, no puede ser modificado y que no cuenta con intermediación. A raíz de esto, pues, partimos de que esta categoría, la blockchain, es uno de los elementos fundacionales porque es el que sirve de soporte a todo esto que hemos venido conversando, tanto a criptoactivos como a contratos inteligentes. Y veremos más adelante que también al arbitraje en algunos casos, porque se habla de arbitraje on-chain o arbitraje sobre la blockchain, que es algo que vamos a profundizar un poco más adelante. Luego tenemos los criptoactivos, que abarcan criptomonedas, tokens y activos en general de diversa naturaleza jurídica, como lo señalaba la profesora Claudia. En Venezuela en particular tenemos un decreto constituyente del año 2019 sobre sistema integral de criptoactivos. Ese decreto es importante porque establece una serie de conceptos muy relevantes en esta materia. Sin embargo, pues ha sido cuestionado por la doctrina venezolana en el sentido de que autores como Luisa Leperbanche y Darren Gibbs señalan que este decreto en particular del año 2019, decreto constituyente, presenta serios cuestionamientos de constitucionalidad, además de no tener el suficiente rigor técnico para abordar la materia. Por otra parte, tenemos que uno de los elementos más importantes de ese decreto es que crea la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, que viene a ser el órgano contralor en esta materia entre nosotros en Venezuela. Luego llegamos al concepto de smart contracts, bien tratado al inicio en cuanto a su definición por Carlos Domínguez, quien señalaba que son, en efecto, programas en código que se caracterizan por ser autoejecutables y que responden a una lógica de si ocurre esto, entonces se produce aquella consecuencia. Seguimos con la siguiente lámina. Por supuesto que todo este entramado genera ciertas dificultades que pueden, por ejemplo, reflejarse en cuestiones como dificultad para identificar a las partes, dificultad de localización de activos, dificultad para determinar el derecho aplicable a estas operaciones y dificultad para resolver los problemas de jurisdicción, es decir, qué tribunal es competente para resolver este tipo de disputas. Entonces, el marco regulatorio en Venezuela está compuesto por este decreto constituyente, lo que les comentaba ahorita, es lo que tenemos, es lo que existe hasta ahora, y lo que falta, bueno, a decir de Leperbanche, también autora de la doctrina venezolana, es una regulación más detallada en materia de mercado de capitales, porque a decir de esa misma autora, resulta que algunos de estos criptoactivos podrían llegar a quedar regulados por la regulación del mercado de capitales, mientras que otros permanecerían al margen de ella y no hay un tratamiento unitario o concreto de estos dos elementos. Lo de las dudas constitucionales, por supuesto, ya lo había mencionado, entonces podemos pasar a la siguiente lámina para profundizar un poco más en esta pregunta, que es la premisa sobre la cual parte esta exposición, ¿no? ¿Por qué el arbitraje es mejor para las disputas tecnológicas? Vamos a pasar a la siguiente. El arbitraje es mejor para las disputas tecnológicas porque tiene una serie de características, una serie de elementos que hacen que ello sea así. En primer lugar, el arbitraje es flexible. Es flexible en el sentido de que permite que las partes, en virtud de la autorregulación privada, puedan determinar o fijar un procedimiento adecuado a la complejidad técnica de su caso. En segundo lugar, permite especialización. Es decir, una de las ventajas es que podemos seleccionar a quienes van a decidir y esas personas que vamos a seleccionar van a ser las personas más capaces en esa materia. Es decir, especialistas en este caso del entorno tecnológico en la materia tecnológica. Y por último,
La confidencialidad, que se ha dicho tradicionalmente que es uno de los elementos más atractivos, uno de los alicientes del arbitraje y uno de los elementos que más hace que los comerciantes vean en el arbitraje una solución natural de sus disputas, que no serán públicas y que en consecuencia protegerán la información que a día de hoy, como todos lo sabemos, la información, los datos, se traducen en valor económico directamente. La industria cripto, por ejemplo, la de criptomonedas me refiero, ya ha elegido su foro y ese foro ha sido el arbitraje, y esto no es una afirmación que esté, digamos, en el aire, sino que podemos verla ya plasmada en algunas plataformas de intercambio, como es el caso de Binance. Binance, en sus términos de uso, Binance, aplicación bien conocida entre nosotros acá en Venezuela, en sus términos de uso establece una cláusula arbitral que remite a una institución arbitral que es el Hong Kong International Arbitration Center. De manera que ya tenemos un ejemplo claro de cómo estas plataformas están prefiriendo y están viendo como la cantera natural de resolución de sus disputas el arbitraje. De hecho, en esos mismos términos de uso no solamente se determina el foro, que en este caso es arbitraje, sino que también se determina el derecho aplicable, que en el caso de Binance es el derecho aplicable de Hong Kong. Pasamos a la siguiente. Ahora, hay un elemento que comparte tanto el arbitraje como todo el tema de la blockchain y de los criptoactivos, y es la descentralización. La descentralización tiene que ver con la idea de que no hay una intervención del Estado, de cierta manera, ¿no? Lo vemos con el tema de las criptomonedas, lo adelantaba un poco la profesora Claudia, y cuando hablamos de localización en el arbitraje, hablamos de que el arbitraje internacional, hay una corriente teórica que sostiene que no debe estar basado necesariamente o puede ser independiente de un ordenamiento jurídico nacional. Es decir, que el arbitraje internacional, según esta teoría de la deslocalización, no estaría atado a un ordenamiento jurídico local, sino que operaría sobre la base de un orden jurídico internacional o orden jurídico arbitral, que va mucho más allá de un ordenamiento jurídico local. Sin embargo, esta teoría tiene bastantes fricciones, tiene bastantes obstáculos. En la doctrina ha sido bastante cuestionada porque siempre, o al menos esa es la opinión que comparten muchos de los autores, siempre es necesario un foro de referencia y al final el laudo arbitral, que es la decisión que dictan los árbitros, debe ser ejecutada y debe ser ejecutada en algún estado. Y ese estado tendrá una noción de lo que conforma o los elementos que conforman en ese estado el orden público. Entonces ese estado terminará imponiendo su noción de orden público y podrá, por ejemplo, denegar sobre la base de algún vicio o de alguna de las causales de la Convención de Nueva York la ejecución del laudo en ese país. Entonces esta idea de que el arbitraje es deslocalizado encuentra en este razonamiento su mayor limitación. Pasemos a la siguiente. En cuanto al impacto sustantivo y procesal de estas nuevas tecnologías, tenemos varios elementos que podemos analizar de una manera bastante sucinta. Arbitrabilidad, medidas cautelares y prueba digital. Pasemos a la siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la arbitrabilidad no es más que un concepto clave del arbitraje que determina, cuando nos referimos a la arbitrabilidad objetiva, qué materia es arbitrable, y cuando nos referimos a la arbitrabilidad subjetiva, bueno, quiénes pueden arbitrar, ¿no? Entonces, en cuanto a la arbitrabilidad, los mismos autores que había mencionado al inicio, Nevale y Chegampa, en el Dispute Resolution Journal sostienen que hay tres elementos que se pueden tomar en consideración para analizar la arbitrabilidad cuando se trata de este tipo de disputas. En primer lugar, la legalidad del criptoactivo. ¿Es ese criptoactivo legal en el orden jurídico al cual, o el cual está interesado en tutelarlo? O también encontramos temas relacionados con la identificación de las partes, porque en muchas de estas operaciones la identificación de las partes no está del todo clara. Tercero, la naturaleza del conflicto. Encontramos una decisión particular de China continental, de un tribunal de China continental, que anuló un laudo en materia de criptoactivos por razones de orden público relacionados con la estabilidad financiera, lo que quiere decir que en ese estado en particular, pues el tema de los criptoactivos es delicado. Lo que quiero significar con esta decisión es que la noción que el Estado asuma como orden público y su interacción con estas nuevas categorías va a ser determinante para saber si la materia es arbitrable o no es arbitrable. Luego tenemos temas como las medidas cautelares. Las medidas cautelares son lo que permiten a nivel procesal proteger los derechos de las partes para que la decisión no se haga ilusoria una vez que sea dictada. Y aquí nos encontramos con varios retos particulares. Decíamos que los activos que son objeto de esta discusión se disuelven en segundos porque pueden distribuirse de manera muy rápida
y muy sencilla, lo que, a decir de varios autores de doctrina, puede constituir una justificación para que exista un umbral o unos parámetros mucho más flexibles para dictar medidas cautelares cuando se trata de criptoactivos. Y esos umbrales podrían llevar a, por ejemplo, dictar medidas de congelamiento de wallets digitales para evitar que los derechos que se están discutiendo en el procedimiento arbitral se hagan ilusorios una vez que se haya dictado la decisión. Luego nos encontramos con que, bueno, partiendo de una premisa básica, si no hay propiedad, no podría haber tutela cautelar. Entonces, en este sentido, yo he encontrado una decisión, que es el caso CLN versus CLN, de la High Court de Singapur en el año 2022, en el cual se declara que una cripto es una propiedad protegible, es decir, que la cripto es susceptible de que sobre ella se ejerza derecho de propiedad. Es la única decisión que he encontrado en ese sentido y está referida en este mismo artículo que les comento del Dispute Resolution Journal. Pasemos a la siguiente, por favor. También tenemos un caso muy interesante, un caso inglés del High Court of Justice de Inglaterra, en el cual un NFT fue declarado como un acto procesal válido. Pero, ¿con qué se come esto? La realidad es que por las dificultades que se presentan en la materia, en la materia de criptoactivos, nos encontramos con que, bueno, una de las principales dificultades en atención al anonimato que existe en estas plataformas puede ser notificar a una de las partes. Y en este caso, Daloya versus Personas Desconocidas del año 2022, se notificó a una de las partes de un acto procesal a través de un non-fungible token, es decir, un NFT. Y ese NFT apareció en la wallet digital, en la billetera digital, y permitió notificar a ese sujeto del acto procesal en cuestión. Y además, esta misma decisión estableció que el lexitus de los criptoactivos es el domicilio del propietario, que en este caso se encontraba domiciliado en Inglaterra. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, analizando el impacto que esta tecnología ha tenido en la forma de los órganos jurisdiccionales, nos encontramos con la existencia de criptotribunales. Criptotribunales que obedecen básicamente a dos modelos que están resolviendo disputas on-chain, es decir, sobre la blockchain. Pasemos a la siguiente para ver esos dos modelos. El primero de ellos es Kleros, una plataforma que ha tenido cierto auge y que es un modelo descentralizado puro. Esta plataforma Kleros está basada en el sistema Ethereum y, bueno, parte de la premisa de que árbitros aleatorios tengan votos independientes y confidenciales que obedecen a la teoría del scaling point, que es un elemento de la teoría de juegos que hace que todos esos árbitros siempre busquen tomar la decisión más honesta, porque si lo hacen serán recompensados y si no lo hacen serán penalizados. Tenemos otro modelo que ya no es un modelo descentralizado puro, sino que es un modelo híbrido que es CodeLegit. Este modelo híbrido se caracteriza por mezclar un contrato tradicional, un contrato en el sentido que todos conocemos, que incorpora una cláusula arbitral, con un smart contract, con un contrato inteligente, un contrato en código. Y esta combinación da un efecto muy interesante, que es que la decisión que se tome respecto a la disputa será incorporada dentro del código y se ejecutará automáticamente. Entonces, este modelo de CodeLegit, como veremos, es muy innovador y constituye, desde mi punto de vista, un modelo que ofrece muchas mayores garantías que el modelo descentralizado puro. La ejecutabilidad fuera de la blockchain sigue siendo, entonces, en este sentido, el gran reto que sigue pendiente abordar. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esto nos lleva a hablar entonces de otro de los elementos de contacto, que es la inteligencia artificial y la tecnología procesal. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí también les traigo algunos datos, ¿no?, derivados de esta misma encuesta de White & Case y Queen Mary University of London. El 64% de los encuestados afirma que ya utiliza inteligencia artificial para la investigación jurídica. Es un dato objetivo que está en la encuesta. El 91% afirma que espera utilizarla en un futuro próximo y el 23%, una cifra mucho menor, aprueba el uso de la inteligencia artificial para fundamentar laudos. Y esto es bastante razonable porque cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, normalmente en el arbitraje y en general en el derecho, se ha limitado a labores meramente administrativas, labores que no tocan el fondo o la sustancia de las cuestiones. En el caso del arbitraje, este 23% refleja un rechazo del uso de la inteligencia artificial al momento de redactar, por ejemplo, la motivación de un laudo o la decisión completa de un laudo. Entonces,
el razonamiento jurídico plasmado en esos laudos debe seguir siendo predominantemente humano. Hacemos a la siguiente. Siguiente. En el marco normativo venezolano, en materia de arbitraje, nos encontramos con la Ley de Arbitraje Comercial de 1998. Esta ley de 1998 está basada a su vez en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de UNCITRAL, o CENUDMI, del año 1985 y constituye una base muy sólida para el arbitraje en Venezuela. Sin embargo, no cuenta con la actualización o la enmienda que tuvo esa misma ley modelo en el año 2006, lo que elimina, por ejemplo, la opción 2 del artículo 7 de esa enmienda de la ley modelo del año 2006, que básicamente elimina los requisitos formales del acuerdo arbitral, lo que facilitaría mucho entender estos temas y permitir que las partes expresen su consentimiento para que se perfeccione el contrato de arbitraje. Luego tenemos los desarrollos reglamentarios de los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje tienen reglamentos institucionales en los cuales pues, han introducido figuras que no están en la ley de arbitraje comercial. La autorregulación ha sido entonces el mecanismo natural y preferido en materia de arbitraje para que los avances lleguen. Y es a través de la autorregulación que se ha regulado en los reglamentos de los centros de arbitraje venezolanos cuestiones como la notificación electrónica, la presentación de escritos por vía electrónica, las audiencias por videoconferencia y la figura del árbitro de urgencia en el CEDCA o árbitro de emergencia, que son figuras homólogas, pero árbitro de emergencia es la denominación que se le da en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Además, en este entorno tenemos una jurisprudencia favorable del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Constitucional. En la sentencia identificada en la pantalla se resuelve una cuestión muy interesante que relaciono con el caso de China, porque resuelve el tema de la arbitrabilidad y el orden público. Y básicamente esa sentencia, para no hacer el cuento largo, es importante porque dice que los árbitros sí que pueden decidir controversias que estén relacionadas con elementos de orden público. La limitación en ese sentido, o digamos la regla en ese sentido, el parámetro que deben tomar en cuenta, es que si se trata de una controversia con elementos de orden público, pues deberán aplicar las normas imperativas que constituyen ese orden público en el caso concreto, de manera que todo lo que puede decidir un juez también puede decidirlo en principio un árbitro, salvo las limitaciones que están en la ley de arbitraje comercial. Siguiente. Ahora, todo este entorno tecnológico y todas estas tecnologías aplicadas al arbitraje llevan a la necesidad de entender que hay que identificar ciertos riesgos. Es decir, evidentemente incorporar estas tecnologías al procedimiento arbitral crea nuevos riesgos, nuevos desafíos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos y cómo se pueden enfrentar? Bueno, primero, uno de los riesgos es que una transacción sea ilícita. Por lo tanto, una de las preocupaciones del tribunal arbitral y de las instituciones arbitrales va a ser que esas operaciones sean efectivamente lícitas. Segundo, la protección de datos. Evidentemente, al utilizar plataformas digitales que pueden ser de terceros y no necesariamente desarrolladas por las propias instituciones de arbitraje, puede ponerse en tela de juicio el tratamiento de los datos que forman parte de ese proceso. Pero también está el tema de la ciberseguridad. Ya ha ocurrido en algunos casos algunos ciberataques a procedimientos arbitrales, por ejemplo, ante la Corte Permanente de Arbitraje, en los cuales pues, es necesario identificar estos riesgos de manera preventiva para poder establecer protocolos y mecanismos que permitan a las instituciones arbitrales prevenir que estos riesgos efectivamente se materialicen. ¿Y cómo puede hacerse? No necesitamos esperar una reforma legislativa para ello. Contamos con el soft law, ¿verdad? Derecho no vinculante, ¿verdad? Que sirve como recomendación para que los centros de arbitraje, por vía de autorregulación o las partes mismas, decidan incorporar estas normas para prevenir todos estos riesgos. En el caso particular del día de hoy, me refiero al protocolo del International Council for Commercial Arbitration, elaborado junto con la Barra de Nueva York y el CPR en el año 2022, que contempla un tratamiento bastante completo sobre todas estas cuestiones, evidentemente sujeto a la revisión de las partes. Pasamos a la siguiente. Conclusiones muy breves. En primer lugar, el arbitraje se ha vuelto el mecanismo idóneo para disputas fintech y cripto. Esto es una realidad sectorial que se ha venido verificando en la práctica. Segundo, los criptotribunales son una innovación, pero parece que necesitan algo más de desarrollo. Sin embargo, el modelo híbrido, CodeLegit, parece un poco más seguro, parece preferible frente al modelo netamente descentralizado de cleros. Tercero, la inteligencia artificial efectivamente transforma la práctica, pero
el juicio humano sigue siendo indispensable, la verificación, el juicio humano, etcétera, el razonamiento del ser humano sigue siendo un elemento imprescindible en la decisión de los árbitros. Cuarto, Venezuela tiene avances reales y tiene una base muy sólida, pero quizás es el momento para empezar a pensar si la ley de arbitraje comercial necesita algunas modificaciones, lo que lleva a considerar también el trabajo de un CITRAL que, bueno, recientemente ha tenido unas sesiones muy interesantes en las cuales se discute algunas de las modificaciones, por ejemplo, relativas a notificación electrónica, y ha desarrollado algunos coloquios en materia de inteligencia artificial específicamente aplicada al arbitraje, lo que quiere decir que en la agenda de trabajo de esta importante institución internacional ya se encuentran todos estos temas como una preocupación latente. Por último, el soft law internacional sirve siempre como una referencia que permite a las partes responder a los avances de la realidad de una forma mucho más inmediata sin necesidad de esperar una reforma legislativa. Pasemos a la siguiente. Entonces, la idea para cerrar esta exposición es, no se trata realmente de si el arbitraje se encontrará con la tecnología, porque ese encuentro efectivamente ya se ha producido en la práctica. Lo que se trata es de determinar si nosotros como operadores jurídicos estamos a la altura de ese cambio y estamos a la altura de ese encuentro. Muchísimas gracias a todos ustedes por el día de hoy asistir y vamos a pasar entonces con la siguiente exposición. Seguimos presentando un problema técnico con la conferencia de Pedro. Si pueden esperar un par de minutos para darle paso a Pedro y tratar de solucionar el inconveniente técnico aquí en sala, se lo agradeceríamos mucho. Por el momento no se ha podido lograr solucionar el inconveniente técnico, pero entonces vamos a darle paso a Diego Castañino, quien es coordinador general del instituto y fundador también. Entonces, Diego, bienvenido para que puedas hacer unas palabras en nombre del instituto. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Wilfredo.
Saludos a todos los compañeros que se encuentran en la sala. Qué envidia, quisiera estar allí presencial. Saludos también a todos los que están conectados en este momento en la sala de Zoom. Muchísimas gracias. En primer lugar, queremos felicitar al capítulo venezolano porque a pesar de los inconvenientes causados con la primera fecha pautada, en la que, como recordarán, hubo un feriado en la que nos avisaron a todos de madrugada, hemos logrado sortear esas adversidades y hoy estamos llevando a cabo esta actividad con altísima calidad. Pero además es un momento para nosotros de mucho orgullo porque esta es la primera actividad liderada por uno de los capítulos. Queremos felicitar entonces al comité coordinador del capítulo venezolano del Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa, liderado por los profesores Wilfredo, que ustedes ya lo conocieron, que además dio una ponencia fantástica y de mucha actualidad, y la profesora Nayibe Chacón y el profesor Daniel Pérez Pereda. Muchas gracias por ese empeño en que las cosas salgan bien y definitivamente lo lograron. Quiero también aprovechar la oportunidad para recordarles que en el Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa estamos contentos por muchos motivos. Otro de los motivos es que hemos alcanzado a tener capítulos constituidos en toda Iberoamérica. En tan poco tiempo de haberse lanzado el instituto, que como recordarán fue a inicios de este año, ya hemos logrado que el instituto tenga representación en todos los países de nuestra región. Con esto estaremos llevando a cabo una actividad mensual que estará siendo liderada por cada capítulo local. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque por allí vamos a estar dándoles más detalles respecto de la próxima actividad que estamos organizando. Quiero agradecer también todo el apoyo que estamos recibiendo en este momento en las redes sociales. Nos están siguiendo, están dejando comentarios, están dejando like y eso es fantástico. Recuerden que los objetivos que tenemos en nuestro instituto son generar espacios como este de reflexión jurídica sobre temas de actualidad, promover el estudio y el desarrollo del derecho de la empresa, fomentar la cooperación entre académicos y profesionales, facilitar el intercambio de conocimiento entre Europa y América e impulsar actividades de formación y de divulgación. Creo que hoy ha sido un ejemplo magnífico de cómo entre todos hemos logrado alcanzar estos objetivos. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, queremos lograr consolidarnos como un referente iberoamericano en el estudio, en el análisis y en el desarrollo del derecho empresarial. Aspiramos a construir una comunidad jurídica sólida, conectada y comprometida con la excelencia académica, la innovación jurídica y el fortalecimiento del entorno empresarial. En este sentido, lo que buscamos es contribuir activamente al futuro del derecho de la empresa en Iberoamérica. Y en este instituto hay espacio para todos ustedes. Ahora quiero darle la palabra nuevamente a Wilfredo, que al parecer ya se resolvieron los problemas técnicos. Y sin antes recordarles a los que están allí asistiendo presencial, que hoy, gracias al auspicio del despacho de abogados Lega, van a tener un brindis. Me muero de la envidia de no estar allí. Espero que disfruten mucho ese momento de conexión, de networking, y de eso se trata, de generar esas redes en donde todos podamos sacar provecho personal y profesional. Disfruten mucho. Gracias, Lega. Gracias, Obedén, en nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa. Adelante, Wilfredo. Muchas gracias, Diego. Aparentemente hemos logrado resolver el tema técnico que se estaba presentando en este momento. Parece que los retos y los desafíos no están nada más en el entorno tecnológico, sino que también pueden estar acá. De hecho, bueno, como bien lo comentaba Diego, me permito hacer este breve paréntesis. El evento estaba inicialmente pautado para la semana pasada, sin embargo, bueno, como yo digo, por motivos caribeños, quedó pautado para esta semana ahora, pero hemos logrado pues reunir a una serie de ponentes y de especialistas que
y no estoy hablando de mí, estoy hablando de los demás, han logrado tratar estos temas con un acierto increíble y hemos logrado desarrollar una actividad muy interesante. Ahora sí, esperemos, los inconvenientes técnicos han sido solucionados. Vamos a ver la ponencia de Pedro Colaneri, nuestro ponente en nombre de Argentina. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Wilfredo, con quien estuvimos conversando. Mi nombre es Pedro Colaneri y me desempeño como asociado senior en la firma Marval O'Farrell Mayral de Argentina, especialmente en lo que es todas las cuestiones fintech. Y la invitación de hoy fue para hablar del financiamiento empresarial mediante títulos valores digitales. Bueno, lo primero es, por supuesto, distinguir entre equity y deuda. Cuando hablamos de financiamiento, pues en Argentina tenemos la posibilidad de que las empresas se financien tanto con equity como con deuda. Además, nuestro Código Civil ya da una amplitud suficiente como para la emisión de títulos valores digitales. En esta época de tokens criptográficos y activos virtuales y tokenización, esto es una ventaja. Sin embargo, debe decirse que si bien se soporta la tokenización de títulos valores digitales, su transferencia de manera incondicionada o al portador generará ciertos riesgos regulatorios, particularmente en lo que respecta a la oferta pública de valores negociables, como veremos en otras diapositivas. Después, respecto de los títulos valores digitales y equity, lo cierto es que las sociedades argentinas hoy no permiten una desmaterialización tal como para que cada token equivalga a participación accionaria dentro de una entidad. Ese es tal vez un límite que hoy tiene nuestra ley de sociedades comerciales, o ley general de sociedades, mejor dicho, porque ello proscribe que emisores de tokens puedan atomizar las tenencias accionarias en el respectivo emisor o como fuera. La realidad es que hoy los tokens dentro del marco del Código Civil pueden coexistir para estructuras meramente contractuales, como lo es, por ejemplo, un fideicomiso, pero no para lo que es una sociedad o sí, una entidad que debe registrarse ante el registro público, porque estas eminentemente requieren de anotaciones escriturales. Ahora sí, yendo a lo que es la emisión o formas de financiamiento mediante equity reguladas, vamos a comenzar con el crowdfunding. El crowdfunding inició eh, con un periodo de Argentina de bastante desregulación o modernización, y básicamente se enmarca en lo que es la ley de apoyo al capital emprendedor. La figura del crowdfunding se ordenó detrás de lo que se llaman plataformas de financiamiento colectivo, que son un tipo regulado por nuestra Comisión Nacional de Valores, y básicamente se utilizaban o se pensaban utilizar para lo que podría entenderse como un mini mercado de capitales o una oferta pública para los proyectos de financiación colectiva, como se denominaban, aunque no encontró mucho uso. ¿Por qué no encontró mucho uso? Principalmente porque los límites regulatorios que se establecían en cuanto al monto a invertir o las declaraciones que requerían los inversores para invertir no pudieron ayornarse a las necesidades del mercado. Hoy la CNB se encuentra transitando un proyecto participativo de normas para incrementar el crowdfunding en cuanto a límites de inversión y a la posibilidad de que los inversores participen en proyectos de financiación colectiva, pero eso aún no ha encontrado estatus de norma, por lo que hoy continuamos con el régimen viejo. Bajo este régimen se pueden emitir tanto crowdfunding de equity como de deuda, y luego veremos el de deuda.
Después, en Argentina, con las variadas formas que tenemos de financiamiento, tenemos una nueva forma que es la tokenización, que tanto se ha escuchado alrededor del mundo. La tokenización esencialmente implica la emisión de valores negociables digitales que hayan sido aprobados para su oferta pública. Dentro de los valores negociables que son pasibles de tokenización, están las acciones, los certificados de depósito, acciones del extranjero que cuenten con doble listado en nuestro país y otros instrumentos financieros como ser participaciones en fideicomisos o incluso deuda pública. Sin embargo, como el tema que nos aboca es el financiamiento corporativo, nos vamos a limitar a decir que si bien la tokenización es un avance en cuanto a las posibilidades de financiamiento con las que cuentan las empresas, sí es verdad que tiene los mismos requisitos regulatorios que los tiene la emisión de valores negociables o la oferta de valores negociables mediante el mercado de capitales, con lo cual es un subproducto o un producto alternativo al producto ya existente de la oferta pública de su participación accionaria a través del mercado de capitales. A diferencia de los valores negociables tradicionales, los tokens o la tokenización o representación digital de valores negociables se dará a través de los proveedores de servicios de activos virtuales, que son los sujetos regulados por nuestra Comisión Nacional de Valores para intervenir en todo lo que es el intercambio o la compra o la venta de activos virtuales. Luego, cabría comentar respecto de lo que son las emisiones de tokens, que recientemente la CNB intervino en un caso de la emisión de una stablecoin, que si bien no es financiamiento corporativo, es uno de los pocos eh, antecedentes regulatorios que tenemos respecto de tokens. Esencialmente en este antecedente la CNB se expidió respecto de una stablecoin en pesos que era comerciada por o ofrecida por un proveedor de servicios de activos virtuales y que eminentemente fue interpretada como un valor negociable porque a los ojos de la CNB encuadraba dentro del concepto del contrato de inversión, esencialmente porque había una disposición o una inversión de dinero en favor de un tercero y el resultado de esa inversión dependía de los esfuerzos de ese tercero o de otros terceros involucrados en la gestión del negocio. En esencia, el típico concepto del contrato de inversión que, que surge a partir del Howey Test o del precedente Howey de la justicia norteamericana, que nuestra Comisión Nacional de Valores ha usado en más de una oportunidad y es, les diría, el concepto madre de toda captación de fondos o toda emisión de participaciones para lo que son las empresas. Entonces, recapitulando, tenemos la opción del mercado de capitales típica, la opción del mercado de capitales digital, que es la tokenización, y la opción del crowdfunding, todas ellas reguladas, y del lado no regulado sería la emisión de tokens criptográficos, ya que los emisores de activos virtuales, es decir, tokens, no se encuentran regulados por normativa argentina, salvo que emitan valores negociables, que son eh, instrumentos homogéneos, fungibles y que tengan circulación en mercados, perdón, que tengan circulación y efectos similares a los instrumentos que circulan en los mercados de capitales. Luego, en lo que refiere al financiamiento corporativo mediante deuda, tenemos el crowdfunding de deuda, que esencialmente está regulado por las mismas resoluciones que regulan el crowdfunding de equity. Es básicamente que los emisores de crowdfunding de deuda pueden emitir otro instrumento y ofrecerlo a través de las ya nombradas plataformas de financiamiento colectivo. Aquí cabe la referencia al crowdlending, porque en Argentina tenemos las plataformas de financiamiento colectivo y a su vez tenemos las plataformas de financiamiento MIPYME, que son plataformas que intermedian o actúan en la concertación de operaciones de venta de facturas de crédito electrónicas, que ya veremos a continuación.
En esencia, las opciones o alternativas que les comenté antes son de equity. Esta es la primera opción de deuda, pero las que siguen son las típicas opciones de financiamiento con las que cuentan las entidades argentinas o las personas argentinas para, en este caso, probablemente adelantar flujos de fondos. Bueno, la tokenización de deuda es lo mismo que les comentaba antes respecto de la emisión de tokens, pero ellos no deben categorizar como valores negociables para la Ley de Mercado de Capitales Argentina, porque de lo contrario seguirían la misma suerte que ARGT, esta stablecoin en pesos que les comenté antes. Respecto de la tokenización de deuda, cabe decir que para ofrecerlos, en tanto se entendería o sería razonable entender que son un activo virtual, para ofrecerlos deberá hacerse mediante un proveedor de servicios de activos virtuales registrado ante la Comisión Nacional de Valores, un exchange, y además deberá contar con un white paper, porque ese es uno de los requisitos que todo exchange debe cumplir para listar tokens. En esencia, si una entidad argentina decidiera lanzar un token de deuda, lo más razonable o lo que le otorgaría más seguridad o estabilidad regulatoria sería hacerlo a través del régimen de tokenización, porque difícilmente este token tenga la circulación en el mercado o tenga la claridad regulatoria o tenga los documentos necesarios como para poder ser listado de manera 100% compliant en un exchange. Si bien puede lograrse, no puede lograrse con las mismas cualidades que un valor negociable tokenizado. Bueno, como les comentaba antes, dentro de las formas de financiamiento con las que cuentan las entidades argentinas, una de ellas es la negociación de cheques, otra es la negociación de facturas y otra es la negociación de pagarés. Aquí hablaremos de la negociación de cheques rápidamente. ¿Por qué? Porque los cheques en Argentina pueden ser negociados tanto a través del sistema financiero como a través del sistema bursátil. Los cheques cuentan con negociación secundaria bursátil y a través del sistema financiero, pero no tuvo la recepción que esperaban los reguladores, fruto de algunas experiencias en el pasado que dejaron al mercado con cierta aversión a este tipo de riesgos. Luego, bueno, tenemos el mismo caso con los pagarés, que hay pagarés bursátiles, y si bien cuentan con algo de mercado, no tienen la misma, no son igual de bien recibidos que otras formas de financiamiento, fruto de experiencias pasadas que llevaron a tener una cierta aversión a este tipo de forma de financiamiento, principalmente por la situación financiera de las empresas en Argentina, emisoras de estos instrumentos, que no brindaban la seguridad necesaria a los inversores, o por el contrario, los inversores no las tasaban de manera competitiva para que a los emisores acabe teniendo sentido emitirlas y negociarlas. Bueno, finalmente llegamos tal vez a la opción de las tres opciones de negociación más nueva o utilizada, que es la factura de crédito electrónica. Básicamente las facturas de crédito electrónica dividen a las entidades entre facturados y facturantes, y quienes emiten las facturas lo hacen respecto de entidades de cierto porte, de cierto track record en el mercado, lo que permite que las facturas de crédito electrónica cuenten con negociaciones. Es decir, si bien las facturas pueden negociarse a través de esquemas de factoring, las facturas de crédito electrónica, perdón, voy un paso atrás, a través si bien las facturas pueden negociarse a través del factoring, que eminentemente implica que el emisor ceda esa factura a favor de un inversor que financia al emisor de la factura esperando o descontando una parte para luego cobrar al destinatario de esa factura, las facturas de crédito electrónica cuentan de manera íncita con esta facultad y lo hacen mediante los sistemas de las plataformas de financiamiento MIPYME, reguladas por el Banco Central y denominadas también PFM, o con negociación bursátil. Las plataformas de financiamiento MIPYME han tenido mejor recepción en el mercado y tenemos un par de plataformas inscriptas, y la realidad es que la gran ventaja ha venido desde el lado de
destinatarios de las facturas sólidos, grandes empresas con grandes flujos de caja que brindan cierta seguridad a los inversores en estos instrumentos, y además con la automatización para los emisores de estas facturas de crédito electrónicas que les permiten tener una base de facturas y un flujo de cesión y de cobro muy aceitado. No obstante, no ha tenido el reconocimiento o la recepción que se esperaba, pero se espera que conforme mejore la economía, este tipo de instrumentos de financiación tenga más uso para los jugadores pequeños y medios del mercado empresarial. Por último, queda hablar de todo lo que es las distintas formas de financiamiento y por qué hay tantas opciones en Argentina. El resumen sería por, uno, la necesidad de financiamiento ante una liquidez escasa o vaivenes en la economía, y la segunda es que el sistema de pagos y todo lo que es el ecosistema fintech en la Argentina está ampliamente desarrollado, y todos estos instrumentos cuentan con la posibilidad de negociarlos, emitirlos, adquirirlos, cederlos, etcétera, todo mediante rieles digitales institucionales. Para darles un ejemplo, todo lo que es la negociación de e-checks se puede hacer por vía bancaria, la negociación de plataforma de factura de crédito electrónica también, y los fondos, digamos, el emisor de la factura emite la factura y acaba con los fondos en su cuenta bancaria al instante si es que alguien compra ese instrumento. No hay demora en las transferencias bancarias son 24/7, al igual que las transferencias a los que se denomina CB corta U o cuentas de pago, por lo que en esencia Argentina cuenta con una gran ventaja, que es los rieles digitales y los rieles institucionales con los que cuenta para todas estas formas de financiamiento. Restaría que el mercado o la situación financiera coadyuve para que estas distintas formas de financiamiento acaben teniendo más adopción. Bueno, muchas gracias, Wilfredo, y espero que hayan disfrutado de esta ponencia, a disposición para responder preguntas que tenga tu audiencia de manera remota. Por último, bueno, agradecer a mi firma Marvalo Farrell Mayral por la posibilidad de exponer, y cuentan con todas nuestras redes por si tuvieran alguna consulta respecto del área fintech u otras áreas de nuestra firma, que es Full Service. Muchísimas gracias a Pedro por su brillante intervención, muy completa sobre la situación de esta materia en el ordenamiento jurídico argentino. Con esto me permito cerrar la actividad, despedirla para quienes se encuentran conectados por vía Zoom e invitar, por supuesto, a los que se encuentran presencialmente a que pasemos a la sala donde será el brindis que mencionó Diego. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y desde luego muchas gracias al Instituto Iberoamericano de Derecho de la Empresa, a Lega Abogados por el increíble apoyo que nos han prestado para la realización de esta actividad. Y sin más que agregar, pues doy por concluido el evento y los invito nuevamente a que pasemos al brindis. Muchísimas gracias a todos.